Listo, entonces, para empezar, la primera pregunta es, ¿qué diferencias existen frente a la respuesta al choque entre los adultos, niños y recién nacidos? Esa pregunta la voy a responder yo, entonces, tener en cuenta que de acuerdo al grupo etario, pues los pacientes van a tener como una respuesta, una serie de mecanismos compensatorios frente al choque que van a compartir, pero hay ciertas particularidades que nosotros debemos tener en cuenta. Todos estos mecanismos compensatorios, como nos explicaba Casey, como el objetivo fundamental es garantizar ese aporte de oxígeno a los órganos y los tejidos. Entonces, para empezar, voy a hablar como unas particularidades en cuanto a los neonatos. Entonces, recordar que los neonatos, su miocardio va a tener menos elementos contráctiles en comparación con los niños mayores, o bueno, a medida que los niños van creciendo, y pues en mayor medida con los adultos que ya tienen un aparato contráctil maduro. Este miocardio, entre comillas, inmaduro de los neonatos, va a tener un estado contráctil que es un estado contráctil basal como más alto, y este miocardio de los neonatos se caracteriza especialmente porque no tienen como una buena respuesta ante aumentos de la poscarga. Entonces van a tener mayor sensibilidad a estos aumentos de poscarga, sobre todo si son agudos. Otra característica importante, pues como en general a los neonatos, es que tienen pues mayor contenido o porcentaje de agua corporal total, mayor relación en cuanto a la superficie con respecto al volumen, un retículo sarcoplásmico que es inmaduro, está en desarrollo y no tiene la capacidad de cumplir esa función tan importante como almacén de calcio. Entonces, por esta razón es que los neonatos van a depender como de manera tan importante de las reservas del calcio extracelular o del calcio sérico. Entonces, por eso es que pues en los neonatos, y bueno, en general en todos los pacientes, pero fundamentalmente en ellos, la concentración del calcio sérico es fundamental para poder tener una adecuada actividad del miocardio. Y digamos que en situaciones de sepsis o de acidosis, de hipoxia fetal, va a haber una mayor afectación de esta función miocárdica. Otro factor fundamental en ellos es, bueno, el sistema nervioso autónomo también está en proceso de maduración, y esto afecta también parcialmente a los lactantes, es que ellos van a tener todavía como una regulación del tono vasomotor que es inmadura, y recordar que van a tener siempre como un predominio o un tono parasimpático que va a estar aumentado. Y otro elemento como único que comprende o como compromete a los recién nacidos es el tema de la transición de la fisiología de la circulación fetal a el cambio de la fisiología pues del neonato cuando ellos nacen. Entonces, tener en cuenta que si estamos frente a un neonato en estado de choque, un neonato que viene como del ambiente intrauterino con resistencia vascular pulmonar que está aumentada, al nacer y digamos estar frente a un proceso de acidosis, hipoxia y choque, pues vamos a como a colaborar a que persista este aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y otro factor, pues, como adicional en ellos es como de especial atención es los pacientes que tienen cardiopatías ductus dependientes por todo el tema de la transición. Ahora, con respecto a lo hemodinámico, entonces es importante que, como dentro de los mecanismos compensatorios que mencionaba Casey, entonces pues lo que vamos a buscar o lo que busca el organismo es aumentar el gasto cardíaco. Los recién nacidos lo hacen principalmente a través de aumentos de frecuencia, de aumentos en la frecuencia cardíaca, igual que en los lactantes. Pero por todas esas condiciones que hablábamos del miocardio, pues la respuesta, pues una no va a ser tan adecuada, y hay un límite de la frecuencia cardíaca que va como a limitarnos el aumento del gasto cardíaco para garantizar la entrega de oxígeno. Otra consideración es que ese miocardio de los neonatos va a ser más rígido, va a ser menos distensible. Entonces, cuando tenemos aumentos de retorno venoso, no vamos a ver aumentos de volumen sistólico proporcionalmente comparables a los adultos. Entonces, van a estar como en una parte más baja, como una curva de Starling como más plana.
¿Qué más? Importante, la respuesta que tienen los neonatos a las catecolaminas, que puede que no tengan una respuesta tan acentuada a las catecolaminas y pues acentuado en esta situación que hablábamos ahorita de hipoxia y choque. Y con respecto a la hipotensión en general, esto también como para los niños, los lactantes, es que la hipotensión cuando ya estamos en un contexto de choque nos va a, como a traducir que todos estos mecanismos compensatorios fallaron para poder lograr mantener la homeostasis. Entonces, por eso es tan grave y pues nosotros deberíamos detectar el choque mucho antes de que se desarrolle la hipotensión. Diferente en los adultos que pues incluso su definición de choque es con hipotensión como tal. Entonces, por eso para nosotros el hecho de que un paciente esté hipotenso nos habla de que un paciente lleva ya un tiempo con hipoperfusión tisular y que además perdió esos mecanismos intrínsecos para lograr un flujo sanguíneo efectivo. Por eso es como una de nuestras metas más importantes en el manejo. Ese es como el resumen de lo que encontré. Si alguien más quiere compartir algo. No sé si la doctora Lorena o el doctor Perdomo sigue por ahí o se salió el profe. Sí, no, Ah, no, sí está por aquí. sí, yo, no, te imaginas el esfuerzo que estoy haciendo porque acaba de salir de odontología, estuve ahí Ah, pero escuchando la charla al calor de la fresa. horrible. Eh, bueno, ¿alguien más va a hablar de las diferencias? Porque creo que hay algunos detalles que son importantes. No sé si alguien tiene algún aporte adicional a lo que hizo Dianita. Bueno, una cosa bien importante a señalar es que los neonatos pues tienen unos consumos de oxígeno por kilogramo de peso y por metro cuadrado de superficie corporal mayores que en otras edades, lo cual les obliga a tener gastos cardíacos significativamente mayores que en los niños ya más grandes y en los adultos. Eso condiciona que la reserva hemodinámica que tengan estos niños sea mucho menor, por lo cual debemos estar muy atentos a los signos de choque en los niños pequeños porque rápidamente pasan a situaciones de deuda de oxígeno que no son adecuadamente toleradas. En la parte de respuesta señalar la posibilidad de que ellos tienen facilidad para hacer algo. Profe, está un poquito entrecortado. Entonces, cuando nos enfrentemos pues a todos los niños, pero en especial a los niños pequeños, el estar haciendo una monitorización de los niveles de... Es que estoy aquí como en un parqueadero, espérate a ver si ya me salgo. Entonces estaba diciendo que la reserva metabólica de los neonatos o de los niños pequeños es menor para tenerlo en consideración cuando nos enfrentemos a semia durante la reanimación y estar pendiente. Profe, sigue muy entrecortado. Si quiere, seguimos con la segunda y ahorita nos complementa la explicación. Es que se perdió el audio completamente.
Yo quería, Janita, yo quería hablar algo más de los neonatos. Claro, claro, profe, hágale, tranquila. Y mientras el profe se logra conectar. Yo, Shirley. Shirley Pensé que era Lamprea. Lorena, era la No, doctora Lorena. Dale, dale. Con lo que estaba diciendo el doctor Perdomo, los neonatólogos tienen pues la discusión de qué es hipotensión para ellos, basado en lo que estaba diciendo el doctor. Los cambios pues metabólicos y neuroendocrinos que ellos tienen pues en los primeros días de vida, así que toleren al parecer unas presiones mucho más bajas de las que pues nosotros estamos acostumbrados a plantear. Entonces, cuando uno hace la búsqueda de choque puntualmente en neonatos, encuentra muchas definiciones ahorita de qué es choque para ellos. Entonces, incluso muchos autores hablan de evitar en los niños, en los neonatos, los percentiles que nosotros estábamos acostumbrados a usar de presiones arteriales. Entonces, irse con otras variables hemodinámicas para documentar el choque en ellos. Incluso, pues, nosotros en ese afán de siempre encasillar a un niño, pues, en un número, a veces se nos olvida el resto de datos, y los neonatólogos yo creo que sí lo tienen ahí en ese punto un poquito más amplio en su discusión en cuanto a esos cambios pues neurohumorales que hacen ellos por las alteraciones del tono vasomotor que tienen ellos en los primeros días de vida. Era como para decir eso. Y sí, lo que estaba diciendo el doctor Perdomo eran los cambios metabólicos y las reservas metabólicas que ellos tienen asociados. Sí, sí me llamó la atención lo que tú decías del calcio, porque a pesar de que el calcio en los neonatos es tan importante, los neonatólogos en el primer mes de vida se demoran mucho en corregir calcios, mientras que nosotros somos un poquito más amplios haciendo correcciones de calcio y utilizando el calcio como un buen eh, medicamento para potenciar todos los elementos pues, cardíacos. Hay como para a manera también de inquietud. Gracias, Jenita. No, gracias a ti. Dale. La doctora Lorena levantó la mano, ¿cierto? Sí, sí, Danita. Dale. Discúlpeme si la señal no es muy buena, pero también estoy por fuera, entonces me disculpo. La primera, pues para felicitar la charla, realmente que hizo una revisión muy amplia, el doctor pues, Fuentes realmente abarcó muchos temas y me pareció una presentación realmente muy buena. Y algunas acotaciones pequeñitas, yo también tenía la misma duda frente al calcio como lo manifestaba Shirley, porque realmente en el manejo neonatal, que nosotros casi en la unidad pediátrica pues no lo hacemos, especialmente en la polivalente, de pronto los que están en unidades cardiovasculares y se enfrentan a justamente a neonatos cardiópatas en posoperatorios, etcétera, de pronto lo ven un poquito más, pero uno no ve la reposición de calcio de manera tan frecuente, a pesar de que tenemos claro pues los efectos que tiene su gran importancia para todo el efecto contráctil y como realmente casi termina siendo como un inotrópico más, pero uno no lo ve muy frecuente en los neonatos, a pesar de lo que tú bien referencias frente a los niveles de calcio y su gran importancia en la etapa neonatal. Pero hay otro punto importante que a veces, como siempre lo hablamos en choque, el tema de la hipoglicemia y toda la fuente de energía también es importante tener en cuenta cuando estemos frente a un paciente en shock. Así como miramos el calcio y miramos todo el soporte inotrópico, pues claramente también tenemos que estar pensando en estos niveles de glicemia que usualmente están bajos y rápidamente, como ya bien lo pudo referenciar el doctor Fuentes, pensar en toda esta parte endocrinológica que puede estar alterada y todos estos elementos contrarreguladores que a pesar de ello estén bajos y estemos pues con una necesidad apremiante de corregirlo rápidamente. Digamos que en los niños toda esta respuesta, digamos, vasomotora o de vasodilatación, donde prima un poco más el parasimpático, lo vemos mucho, aunque recordemos que en los niños pequeños solemos ver los choques más que todo con unas resistencias usualmente elevadas y los vemos muy moteados, a diferencia de posiblemente como vemos algunos, especialmente en el shock séptico. Cuando vemos a los adolescentes que los tendemos a ver a más, un poco más en términos de vasodilatación y pérdida de las resistencias vasculares sistémicas.
Esa es como la pequeña acotación que quería hacer. Muchísimas gracias, doctora. Yo no sé si el profe se logró salir de ese parqueadero o seguimos con la segunda. No sé si ahora me oyen un poquito más, Profe, de Sí, manera sí. más se escucha continua. claro, profe. ¿Sí? Bueno, no sé si voy a repetir algunas cosas. Creo que Lorenita pues fue clara en el respecto de estar chequeando los niveles de glucosa en los pacientes pediátricos, porque pues la posibilidad de agotamiento de sus reservas es más fácil, sobre todo en los niños pequeños. Decía que la reserva hemodinámica de los recién nacidos y lactantes pequeños es más pobre porque pues ellos prácticamente viven al límite de sus capacidades, ya que necesitan aportes por kilogramo de peso y por metro cuadrado mucho mayores a lo que ocurre en edades más avanzadas. Y también estaba señalando que la reserva respiratoria también es pobre, la posibilidad de que un recién nacido, un lactante menor sufra agotamiento muscular por la calidad de fibras musculares diafragmáticas que tiene es mucho más probable que en los niños grandes y adultos, donde esto prácticamente es imposible. Y es una de esas signologías que deberíamos tener presentes, ya que muchas veces sentimos que el paciente pudiera estar disminuyendo su esfuerzo respiratorio como un reflejo que está mejor y pudiera ser todo lo contrario. Entonces, no recuerdo qué otras cosas tenía al respecto, pero pues importante señalar que nuestros niños son diferentes a las diferentes edades y las reservas son diferentes, entonces entre más pequeño el niño, posiblemente las intervenciones para apoyarlo deben ser un poquito más tempranas. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Describa la respuesta de alostasis frente al choque. Dale, Mauricio, sí, yo vi que levantaste la mano, dale, abre el micrófono tranquilo. Buenas tardes para todos. Mauricio Sarta, residente de primer año de cuidado intensivo en la Universidad de Rosario. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, Dale. señor. Listo. Entonces, pues inicialmente definamos qué es alostasis porque, pues, para iniciar a contestar la pregunta. Entonces, la alostasis hace referencia a lograr una estabilidad a través del cambio. Son todos esos cambios que vamos a producir, como muy bien lo describió Casey en su charla. Son todos esos cambios que se producen en respuesta a un estímulo que puede ser estresor o un estímulo fisiológico, donde tenemos que la alostasis puede ser de dos tipos. Está la tipo 1, que es la respuesta fisiológica a algún cambio, y se ha descrito más en los animales, digamos en los osos, cuando empiezan el periodo de hibernación. La tipo 2, que es la que vamos a ver en respuesta a todos estos fenómenos de estrés, que sería lo que nos lleva hoy a esta pregunta. Entonces, lo que significa es que hay como un punto de unos límites fisiológicos normales en los que funciona nuestro organismo, y cambios que se relacionan con el choque y que van ligados a este estado patológico, donde lo principal, como muy bien lo describió Casey en su charla, es la incapacidad del organismo para llevarle ATP, o pues para producir ATP, y cómo se bloquea oxígeno para la producción de ATP, y cómo se bloquea esta función de ATP cuando se interfiere con la cadena de transportadores de electrones en la mitocondria. Y para esto tenemos algunos mecanismos reguladores, como puede ser las hormonas que se producen en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, las catecolaminas, las citoquinas. Y pues hay una ambigüedad en este término entre que la alostasis con relación a la homeostasis, pero básicamente es definirla y saber que hay dos tipos, saber que hay un tipo que es el
en esto, pues vamos a producir unas respuestas. Entonces, en términos más concretos y para aterrizar un poquito el concepto, hablamos de que el choque es la incapacidad para producir y para generar el ATP en la cadena transportadora de electrones, y cuando esto pasa, pues va a disminuir las funciones celulares y va a llevar a que las membranas celulares se vean afectadas, como la producción, la síntesis de proteína, la integridad, las funciones físicas, metabólicas de las células. Entonces, dependiendo de la severidad de esa deficiencia y la duración de esa deficiencia en la producción de ATP, nos vamos a encontrar y nos va a llevar a que el organismo tome una respuesta a este cambio, a este estado patológico. Si por alguna razón va a disminuir la cantidad de oxígeno que va a llegar a la mitocondria, se va a disminuir la proporción en que se dé la descarga de electrones a nivel de la cadena respiratoria, y por la falta de sustrato de este aceptor final, que es el oxígeno, se van a producir algunos cambios. Y como pues ya lo dijo Casey, yo creo que pues es más que todo llevar a un resumen de lo que dijo, porque pues prácticamente la charla fue en base en esto. Entonces, cuando disminuimos la concentración de oxígeno en la mitocondria y disminuimos el consumo de oxígeno, pues se van a generar otras vías que no van a ser tan eficientes, entonces va a generarse, va a aumentarse la glicólisis, va a haber menor producción de ATP por cada mol de glucosa, va a haber un bloqueo en la cadena transportadora de electrones con una disminución en su actividad y disminución de la lactato deshidrogenasa, haciendo que se acumule ese ácido pirúvico y que no ingrese al ciclo de Krebs, y va a aumentar la concentración de ácido láctico porque va a tomar otro camino. Lo otro es que va a disminuir esa carga energética y la carga energética es como pues, la fuente fundamental y todo lo que debemos saber. Entonces, vamos a ver que va a disminuir la producción de ATP y va a haber un aumento del ADP y del AMP cíclico, del AMP, perdón, y vamos a tomar rutas alternativas como la glicólisis anaerobia con un incremento en los niveles de AMP, como lo venía diciendo. Va a haber una alteración en las enzimas, en la función de las enzimas, y va a haber una pérdida de estas enzimas que nos van a llevar a un consumo mayor de glucógeno y de las reservas que tenemos energéticas, y que finalmente van a traducirse en una muerte celular programada y una muerte celular programada tipo apoptosis o patrón de piroptosis. Todo esto depende entonces inicialmente de la capacidad de aumentar esa tasa de extracción de oxígeno, de la respuesta de las catecolaminas y la redistribución del flujo sanguíneo. Todo lo que vamos a hacer y todo lo que va a estar encaminado va a ser para evitar llegar a la fase 4 de Trump, donde pues lo principal es quedarnos entre la fase 1, la fase 2 o la fase 3, pero no llegar a esa fase de no retorno. Y el organismo va a tener una respuesta a ese estrés y a esa falta de oxígeno, que va a ser pues inicialmente con la fase catecológica, donde tenemos los mecanismos que lo que van a hacer es como aumentar ese aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a tener vasoconstricción y sacrificar algunos órganos que no requieren, que no son vitales, como va a haber una vasoconstricción a nivel de la piel severa, y es cuando vemos los pacientes con pues moteados, que los vemos con una mala perfusión. Va a haber una constricción de la arteria aferente de volumen, y vamos a ver que en la respuesta inicial, en la fase catecolinérgica, una dilatación pues, de las pupilas. Otros cambios que vamos a ver a nivel metabólico es el aumento de los sustratos energéticos que completan, pues que van a tratar de llevar a un aumento del aporte de oxígeno. Entonces va a haber hiperglicemia, va a haber una activación de la glucosa 6-fosfato, va a haber una hiperlactatemia con acumulación de glucógeno que pasa a piruvato y el piruvato a lactato. Va a haber una activación pues, en los ácidos grasos, va a haber una activación pues, de todos esos ligandos tisulares y esos ácidos grasos como libres, como el glicerol,
y va a haber una hipercetonemia por la oxidación de estos ácidos grasos. Adicional a esto, pues vamos a tener, sí, pues, se va a disminuir la síntesis de glucógeno, la síntesis de grasas, proteínas se van a ver disminuidas y alteradas en esta fase. Y lo otro es la respuesta al estrés en la fase péptido-esteroidea, donde vamos a tener por las hormonas como la ACTH, el cortisol y la hormona de crecimiento, va a haber una gluconogénesis que va pues a aumentar todo este aporte de sustrato para que se lleve y se incremente la producción de ATP. Y hablando un poco del consumo de oxígeno, vamos a tener dos fases, la fase EP, que es la fase inicial, y la fase flow, donde vamos a tener una activación y la fase de abatimiento. En la fase de activación es donde vamos a ver la producción de todas esas enzimas proinflamatorias, pues de esas moléculas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 2, y en la parte flow donde empieza a disminuir esa respuesta inflamatoria y todos estos cambios que se dan, vamos a ver un aumento en la interleuquina 8, en la interleuquina 10. Y esto lo podemos llevar a que inicialmente empezamos con una fase de todo el CIRS, toda la parte proinflamatoria, y vamos a llegar hasta la fase del CARS. Eso era como lo que tenía para decirles. ¿Me escucharon? Claro que sí, Mauro, muchas gracias por tu respuesta. No sé si los profes quieran participar, complementar o si alguien quiere participar. No, muy bien, Mauricio. Yo creo que fue una explicación bastante completa y profunda para la pregunta planteada. El doctor. Bueno, si quieren, continuamos con la tercera. ¿Qué respuestas hormonales normalmente se producen en el choque? ¿Qué efectos se esperan que se produzcan y cómo se sospecha el agotamiento de los mismos? María Angélica, dale. Sí, buenas tardes. Yo soy Angélica Rodríguez, fellow de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Bueno, creo que en cuanto a esta pregunta, ya varias cosas la solucionaron pues dentro de la charla, y Mauricio habló un poquito acerca de esto, y digamos que vamos a hablar específicamente un poco más acerca pues de las hormonas. Em, Algo importante que hay que mencionar, que ya Mauricio mencionó un poco, y es acerca de las fases pues del choque, porque es importante, digamos que se pueden ver estados tanto de hipercatabolismo como hipometabolismo. Entonces en la fase E, pues que se va a ver acompañado de un hipometabolismo, y en la fase flow va a ser un poco más de hipermetabolismo. Entonces, en las fases de choque, en cuanto a la respuesta al estrés a nivel hormonal, han sido respuestas que se han desencadenado o que se han desarrollado a nivel de la evolución, principalmente para generar tres objetivos principales, y es generar un aporte suficiente de oxígeno pues en una situación de estrés, conservar los líquidos corporales y proporcionar suficiente energía. Habitualmente pues nuestro organismo tiene varios mecanismos que logran realizar esta compensación o estos objetivos. Sin embargo, durante el estrés muchas veces la demanda metabólica es tan alta que estos mecanismos se ven insuficientes. Entonces, tenemos unas fases o se dividen en dos fases principales, perdón. La fase 1 o catecolamínica, y la fase 2 o peptidoesteroidea. Esta fase 1 o catecolamínica es esa fase que a través de sus mediadores provee algunos instrumentos necesarios para la supervivencia, sobre todo a corto plazo. Entonces, catecolaminas, liberación, todo se aumenta rápidamente y es respuesta rápida y a corto plazo. Entonces, desde el punto de vista metabólico, se van a producir ciertos cambios para aumentar los sustratos energéticos circulantes que van a complementar este aporte de oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces,
vamos a tener una hiperglicemia, esto por activación de las fosforilasas que rompen el glucógeno hepático y muscular, y estimulado mucho pues a través de las catecolaminas que activan la glucosa 6-fosfatasa, que se encarga pues de desfosforilar la glucosa 6-fosfatasa, y esto pues libera glucosa al torrente sanguíneo, digamos que aumentando esa cantidad de sustrato para poder entrar al metabolismo. Va a haber otra, digamos, otro efecto que va a ser hiperlactatemia, que no solo va a ser hiperlactatemia por hipoperfusión, sino que puede haber una hiperlactatemia porque en esa pues va a haber algo de catabolismo, y a nivel muscular no existe glucosa 6-fosfatasa, y por lo tanto la glucosa 6-fosfato, que va a ser el producto de la degradación del glucógeno, se va a transformar en piruvato y luego pues en lactato. Así que pues digamos que va a haber una hiperlactatemia como sustrato para una reserva energética. También van a haber aumento de los ácidos grasos libres, también por efecto de las catecolaminas que van a activar las lipasas tisulares, y esto va a liberar ácidos grasos libres y glicerol. Otra de los, digamos, cambios metabólicos que se van a encontrar es hipercetonemia, ya que el sistema oxidativo hepático pues no va a ser estimulado por la epinefrina. Los ácidos libres que son transportados al hígado van a sufrir oxidación parcial y van a generar pues cuerpos cetónicos. Así que todos estos cambios pues debido o modulados por esta fase hormonal inicial son los que nosotros podemos encontrar durante el estrés de las primeras fases del choque. Y la segunda fase, o peptidoesteroidea, que actúa a nivel o a través de sustancias de vida media un poco más larga, permite prolongar dicha supervivencia por varios días. Entonces va a haber una segunda fase un poco más prolongada de liberación hormonal, y las protagonistas o las hormonas protagonistas en esta fase va a ser la ACTH, el cortisol y la hormona del crecimiento. Digamos que todas estas en conjunto lo que van a producir, o su objetivo principal, como lo hablaba, es mejorar o optimizar el metabolismo, y esto lo van a hacer principalmente por algunas enzimas, como las proteasas, que van a ayudar como a liberar la cantidad o el pool de aminoácidos libres disponibles como para metabolismo y recuperar energía. La piruvato carboxilasa y fosfenolpiruvato carboxinquinasa, que va a aumentar principalmente a las 48 horas de inicio del choque, y lo que va a ayudar es a sintetizar fosfenolpiruvato a partir del oxalacetato. Y también es importante porque van a iniciar la reversión de la glicólisis. La fructosa 1,6-difosfatasa, que pues va a acelerar la producción de fructosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfatasa, pues que como ya hemos hablado, lo que va a hacer es una marcada regresión o reversión de la glucólisis, y va a convertir los carbonos proteínicos en glucosa libre. En general, pues esta fase de peptidoesteroidea va a asegurar una producción de glucosa a través de gluconeogénesis, y provee así el principal sustrato para la supervivencia a más largo plazo. Digamos que ya más puntualmente, como los cambios en los ejes que nosotros vamos a encontrar el eje simpático adrenal, pues que ya hablamos que va a haber un aumento en la producción de catecolaminas, que va a aumentar pues el gasto cardíaco, estimula también las glándulas suprarrenales, va a producir a nivel de las glándulas suprarrenales, va a estimular el aumento del gasto cardíaco, la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, va a producir además vasoconstricción, y mejorando así o optimizando pues como ese flujo de sangre que va a llegar a los tejidos. El cortisol, o pues el sistema o el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que se va a activar por varios mecanismos. Su protagonista pues principal va a ser el cortisol, que este va a ser producido o liberado habitualmente en situación de reposo. Se va a producir, digamos, por liberación algo de catecolaminas, y generalmente es una hormona que va a ser más en respuesta un poco más al estrés. Se secreta o se libera a nivel de la zona fasciculada de la glándula suprarrenal y a nivel de la corteza,
principalmente por la hormona, son mediada por la hormona ACTH o adrenocorticotrópica. Esta hormona adrenocorticotrópica va a ser estimulada por varios mecanismos, principalmente por ejemplo, las catecolaminas, pero también a nivel de los tejidos inflamados, se ha visto que las terminaciones nerviosas van a ser sensibles a los, o que tienen receptores para los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógenos que van a permitir pues detectar la amenaza y van a activar pues todo el sistema noradrenérgico y estos pues van a producir un aumento o una estimulación a nivel del hipotálamo y por lo tanto pues estimulan la producción de ACTH y esto pues estimula la producción de cortisol. También vamos a encontrar aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues obviamente ya sabemos pues todo el mecanismo y que va a mejorar pues esa vasoconstricción y por lo tanto va a mejorar también la presión arterial. Así, también encontramos la liberación pues de ADH o vasopresina cuando hay una pérdida de volumen sanguíneo y esto va a ser detectado por los vasoreceptores y receptores de volumen que van a estimular al hipotálamo para que a su vez estimule la neurohipófisis y secrete ADH. Pues que sabemos que tiene un gran efecto vasoconstrictor y que permite recuperar agua y sodio en el túbulo contorneado distal. Pues digamos que teniendo en cuenta toda esta fisiopatología que se presenta y todos estos cambios hormonales y en las diferentes fases, pues nosotros digamos que podemos sospecharlo cuando no encontramos este tipo de respuestas a nivel del estrés. Entonces, por ejemplo, digamos que una de las principales, digamos, déficit que nosotros podemos encontrar en un choque, un déficit hormonal, es el déficit pues de cortisol o pues lo que nosotros encontramos o conocemos como una insuficiencia renal relacionada con la enfermedad crítica. ¿Y cómo lo podemos sospechar? Pues si nos estimula todo esto que nosotros hemos estado hablando, pues va a haber hipoglicemia, pues porque no va a haber estimulación y liberación de todo lo natremia, hipercalemia, puede haber incluso alteraciones pues a nivel de las células blancas con neutropenia y eosinofilia y puede haber pues alteración hemodinámica y vemos un paciente que es dependiente de catecolaminas y dosis altas de catecolaminas. Es lo que nosotros ya determinamos como un choque refractario a catecolaminas, algunos autores lo definen como por encima de 0.3 microgramos kilogramo minuto en hora o algunos otros un poquito más alto a 0.5. Digamos que en el último, digamos, en uno de los estudios más recientes, encontré que era más pues, de 0.3. Nosotros, si es un paciente que está con hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia y adicionalmente es un paciente muy dependiente de catecolaminas, podemos sospechar que estamos ante una insuficiencia suprarrenal y por lo tanto, pues este paciente posiblemente se beneficiaría de una ayuda con hidrocortisona o de suplir un poco este cortisol. Adicionalmente, como otro de los déficits que nosotros podemos ver es como una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que ya entonces encontramos o vimos sus efectos principales a nivel del choque, entonces lo sospechamos en esos pacientes que no están orinando, que retienen bastantes pues, líquidos y adicionalmente pues tienen alteraciones a nivel del sodio. Digamos que eso pues como lo que averigua acerca de las fases y los cambios hormonales que se pueden encontrar. No sé si alguno quiera participar con algo adicional. Angie, gracias. ¿Alguien va a complementar algo? Entonces, si quieren, seguimos con la cuarta pregunta. ¿Qué marcadores bioquímicos son de utilidad en el diagnóstico y seguimiento del choque?
Steffi. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar entonces de algunos pues, de los marcadores que se pueden considerar como de diagnóstico y de utilidad en el seguimiento del choque. Empezamos pues por el lactato, que digamos Casey lo mencionó pues en toda esa fase del metabolismo pues anaerobio. Sabemos que el lactato es el reflejo pues principal de la disfunción de ese metabolismo anaeróbico, que va a ser un subproducto de la glucólisis y que recordemos que en condiciones estándar la proporción de lactato sérico a piruvato se mantiene pues como de 10 a 1, ¿cierto? Pero en condiciones digamos, anaerobiosis, este va a aumentar cuando la mayoría pues del piruvato celular se convertirá pues en lactato. Esa hiperlactatemia usualmente es de origen hipóxico en pacientes con falla circulatoria y pues se considera un valor superior por encima de los 2 milimoles por litro, reflejando pues o considerándose pues como un marcador de disfunción de la perfusión pues en pacientes con presencia de shock. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que la hiperlactatemia puede ocurrir en ausencia de hipoxia tisular, generalmente como resultado de una glicólisis aeróbica excesiva. Ya les mencioné, en estado de choque, pues el valor a considerar como compromiso de la perfusión va a ser más de 2 milimoles por litro, encontrándose asociación entre los valores de lactato y pronóstico, y también con mortalidad. Valores por encima de 4 milimoles por litro se han asociado con una mortalidad superior al 30% y su principal, digamos, utilidad va a ser en el contexto del seguimiento, vigilancia pues de la tendencia del aclaramiento o no, y se ha mencionado que el descenso del lactato en las primeras 6 horas de la reanimación va a ser pues un reflejo de la restauración del flujo a los órganos y pues se ha, digamos, asociado con una disminución de la mortalidad, digamos que en un rango pues de 3 a 1. Eso quiere decir pues que el lactato va a seguir siendo de importancia pronóstica para los pacientes pues en el contexto de choque séptico y la reducción pues se va a relacionar con disminución pues de la mortalidad. Tenemos otro tipo pues de marcadores como la acidemia como tal. En la falla cardiovascular, en el estado de choque, hay producción pues de incremento de los aniones secundarios también al metabolismo anaerobio y pues como resultado vamos a tener el trastorno ácido-base en el estado de choque pues que va a ser la acidemia metabólica. Y relacionado pues también con una base exceso que va a ser un marcador muy sensible, digamos, en relación al compromiso en casos de hipoperfusión. Tenemos también la saturación venosa central de oxígeno, cuyo análisis va a ser pues indicador del transporte global de oxígeno. En condiciones normales consideramos que el valor usual es de 75% y condiciones como el aumento del consumo de oxígeno, el descenso de la hemoglobina, la disminución del gasto cardíaco, serán condiciones que causarán su disminución y valores pues que estén por debajo del 70% orientarán hacia una adecuada perfusión u oxigenación. En el manejo del choque, digamos, se intentó demostrar que al dirigir los objetivos hacia una saturación venosa por encima del 70% disminuiría la mortalidad en un 50%. ¿Qué tenemos en relación a esto? Hay algunos estudios que incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados y un metaanálisis que informaron que el tratamiento hemodinámico basado pues en la restauración de los valores de saturación venosa central de oxígeno no dio lugar a un mejor pronóstico en comparación con la atención habitual sin monitorización pues de este recurso en población adulta. Y en población pediátrica hay un ensayo clínico autorizado que analizó a 102 niños con choque séptico, que informó mejores resultados en la reanimación del paciente o de los pacientes que, digamos, estuvieron dirigidas a establecer metas de saturación venosa por encima del 70%. Tenemos también el gradiente o la diferencia veno-arterial de CO2, que también es un buen marcador que refleja la adecuación de la perfusión tisular, ya sea por cambios en el gasto cardíaco y o por perfusión microvascular alterada, siendo pues un marcador de la capacidad que sostiene o no el sistema cardiovascular
para eliminar pues el CO2. Y tenemos pues que su valor normal se considera entre 4 a 6 milímetros de mercurio, y un aumento pues a este nivel nos reflejaría cambios a nivel de un bajo gasto cardíaco o una inadecuada perfusión. Y ya tenemos ya para finalizar los niveles de troponina que pueden llegar a ser útiles en el contexto del choque para marcador de disfunción cardíaca. Su aumento al ingreso se asoció a una menor fracción de eyección y pues también alteraciones a nivel de la fracción de acortamiento, y lo que se sugiere se relaciona pues con un compromiso pues a nivel de la función sistólica del ventrículo izquierdo. En varios estudios se evidencia como en pacientes con troponinas positivas en comparación con los que tienen troponinas negativas en el contexto de choque, la fracción de eyección se vio comprometida en un 10 a un 20%, así como el aumento progresivo de los niveles de troponina en el seguimiento se asoció con mayor severidad y mayor riesgo de disfunción orgánica múltiple en pacientes con choque séptico. Y ya, esto era todo. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Angélica levantó la mano? ¿Angie o fue que quedó de ahorita? Bueno, niños, no sé si los profes quieren comentar algo o pasamos a la última pregunta que nos quedó de la semana pasada como para terminar, que era hablar sobre el edema pulmonar de las alturas. No recuerdo quién era la persona. Era Shirley, ¿sí? Sí, hola, otra vez. No, pues algunos datos del edema pulmonar de las alturas que el profe la semana pasada hizo algunos comentarios. Pues recordar que ya en algunas clases hemos tocado el tema de las enfermedades de las alturas. Entonces el edema pulmonar de las alturas pertenece pues a este grupo de las enfermedades de las alturas, el mal de las montañas, el edema cerebral y pues todas las alteraciones maladaptativas pues de las alturas. Con el edema pulmonar sí varios cositos, pues varios elementos para tener en cuenta. Depende de la altura, depende de la velocidad del ascenso, depende de la cantidad de ejercicio realizado por la persona durante el ascenso y una susceptibilidad genética individual. Entonces, si se describe entre más alto pues sea el ascenso, pues más frecuente va a ser, y entre más rápido se haga también, como habíamos hablado también en alguna clase de cómo eran los cambios fisiológicos en la altura. Sí, sí se sabe que hay una susceptibilidad genética y hay una asociación con el ejercicio. Entonces, cuando uno busca la susceptibilidad genética, está muy relacionado esto con la persona que va a hacer que hace ejercicio extenuante. Entonces, al parecer, hay unos factores genéticos asociados a eso. Entonces, uno cuando busca esos factores genéticos encuentra alteraciones familiares hereditarias en los receptores de proteínas morfogénicas de hueso, tipo 2. Al parecer este es el asociado como a los pacientes que hacen actividad física. Entonces, más o menos el 85% de los pacientes que tienen alteraciones en esta vía de señalización cuando hacen actividad física y hacen un incremento de la altura, van a hacer todas estas manifestaciones clínicas del edema pulmonar. Y el otro punto es que otras susceptibilidades genéticas individuales. Entonces, al parecer, esos pacientes hacen unas alteraciones en el factor inducible de hipoxia, que también es un elemento que hemos hablado en otras charlas. Entonces, lo que se describe es que hacen unas alteraciones del flujo sanguíneo capilar vascular pulmonar. Entonces, son unas personas que hacen unos elementos de hipertensión pulmonar, una vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada, eh, eh, con unas respuestas vasoconstrictoras ante la hipoxia y que van a generar una liberación de vasoconstrictores pulmonares e inhibir todos los vasodilatadores.
Entonces va a ser como el juego entre vasodilatación y vasoconstricción, y una respuesta exagerada simpática también ante la hipoxia. Entonces, estos pacientes van a tener las características de la hipertensión pulmonar con una función ventricular izquierda normal, asociado pues a un edema y una fuga capilar por esa falla capilar que hay, por el estrés del capilar ante esos factores presentes por las fuerzas que se generan en estos cambios por la hipoxia. Al parecer hay como una alteración entre las fuerzas de cizallamiento y el estrés mecánico de esas arteriolas y los capilares y toda la circulación pulmonar que genera esa manifestación relacionada con la hipoxia. Entonces estos pacientes van a manifestar estos cambios en los primeros 2 a 4 días en esos ascensos superiores a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y van a tener la manifestación de dificultad para respirar, tos seca, dificultad, pues la fatiga y las manifestaciones clínicas radiográficas que se van a ver en estos pacientes. Se sabe que cuando se hace como los estudios, se encuentran radiografías con infiltrados irregulares, y esto se ve porque lo que se describe es que la vasoconstricción no va a ser uniforme, todo el pulmoncito va a ser heterogéneo. Cuando hacen los estudios de los lavados broncoalveolares de esos pacientes, si hay un fenómeno inflamatorio también muy importante marcado por alteraciones pues celulares y bioquímicas, entonces se encuentran niveles elevados de factores de mediadores quimiotácticos, leucotrienos y factores vasoactivos como el tromboxano, en comparación cuando se hace con los lavados de los pacientes pues sanos. Cuando uno busca el tratamiento y de la prevención, pues varios elementos también pues ahí a discutir. El tratamiento, principalmente pues los pacientes que se les hace tratamiento, una atención temprana, la sobrevida va a ser más del 50%. Los pacientes que son tratados adecuadamente, la mortalidad es menos del 3% en estos pacientes. Y usualmente el uso del oxígeno y las terapias habituales que se utilizan pues van a ser la mejoría para estos pacientes. Y se describen pues, los vasodilatadores pulmonares para estos pacientes, incluso y los inmunomoduladores o los antiinflamatorios, pero pues tampoco es que tengan pues mucha evidencia que respalde pues su uso. Al parecer esos pacientes que sí tienen como esa susceptibilidad genética o al ejercicio, sí podrían beneficiarse de esos vasodilatadores pues para la prevención en esos pacientes que hacen pues los ascensos o los cambios de las alturas. No sé si alguien encontró algo más. Una pregunta o una pregunta. Los niños o los pacientes con más susceptibilidad son los que viven normalmente en baja altura y ascienden, o los que viven en altura, descienden y vuelven a subir. Y frente a una pregunta de una familia que viva a nivel del mar y que tiene un bebé y quiere que los abuelitos que viven en la altura lo conozcan, ¿qué sugerencia le darías tú a esa familia? Pues lo que yo encontré es que la recuperación en general en los pacientes que hacen el edema pulmonar, usualmente con los descensos a 5.000, 1.000 metros sobre el nivel del mar, hacen la recuperación de los síntomas, y más o menos cuando se les indica volver a ascender con cautela, lo que dicen es hacer como la transición entre unos 2 o 3 días después, podría ser bien tolerado. No sé si la parte que usted se refiere, doctor, es esos pacientes que hacen la susceptibilidad genética
o esos pacientes que se benefician de profilaxis medicamentosa, pues se describe la prevención de estos eventos con nifedipino. Es uno de los que encontré como dentro de los mecanismos de acción como un potente vasodilatador. Hay estudios pequeños pues, que muestran que puede ser eficaz en esos pacientes que ya han hecho antecedentes de enfermedades pulmonares de las alturas. Y también se describe otros inhibidores pues, de fosfodiesterasa, como el tadalafil, para prevenir el edema pulmonar de las alturas en esos pacientes que ya han hecho edemas pulmonares. El tadalafil yo no lo encontré en pediatría, sí encontré un poquito más de reportes del uso del nifedipino. El otro medicamento que encontré como prevención para esos pacientes que ya han hecho es la dexametasona. Dice que puede disminuir esas presiones esas presiones de la arteria pulmonar en esos ascensos a 4.000 o 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero que el mecanismo de acción de la dexametasona no estaba muy claro y por lo tanto pues el uso de dexametasona como profilaxis y como tratamiento no estaba como tal dentro de los protocolos estándar para la prevención para estos pacientes. Entonces ahí queda como la dexametasona como dentro de los elementos como a discutir, que podría estar planteado dentro de los mecanismos pues, inmunomoduladores que yo mencioné durante pues, la explicación, que era lo que habían encontrado, que estos pacientes hacían como un fenómeno inflamatorio capilar, pero pues lo mismo, la dexametasona ahí quedaría como en la duda. Sí, no, yo pues quería señalar que pues a veces uno puede confundir la enfermedad de mal de altura con el edema pulmonar de las alturas. Hay cosas que sí están relacionadas, pero el edema pulmonar de las alturas es más frecuente observarlo en pacientes que viviendo en la altura están alguna temporada a nivel del mar y en el ascenso eh, por Sí, una que vuelven a especie tener. de fenómeno de rebote hacen La como manifestación. hiperreactividad y lo manifiestan. Y los recién nacidos, pues ellos tienen una reactividad vascular pulmonar pues significativa porque pues están en un ambiente de hipertensión pulmonar intrauterina y los primeros días pues sus presiones son mayores. Entonces, en los primeros días es una consideración que hay que tener. El solo cambio de nivel del mar a la presurización normal de una aeronave comercial pudiera hacer que muchos recién nacidos hagan ese tipo de reactividad que los condicione a ponerse malitos. Entonces, pues un consejo es que ojalá los recién nacidos hasta los primeros meses no sean sometidos a ese tipo de ensayos de estrés como es cambiar de altura. Creo que esta fue una charla bastante productiva. Veo que las preguntas se resolvieron de manera muy completa. Quiero felicitar de nuevo al doctor Fuentes, pero también a todos los demás residentes participantes en la actividad, ya sea de manera muy activa o de manera presencial. Entonces, nos vemos o nos oímos en la siguiente semana. Abrazos para todos. Muchas gracias, profe. Chao.